Bienvenidos sean todos. Para los que están de pie podemos tomar su lugar. Gracias. De veras, para la decanatura es de mucha alegría poder empezar estas capacitaciones. Para quienes escogieron al inicio de año, estamos viendo de darle una continuidad a la temática, más otras cosas que van a irse agregando. Así que gracias por la puntualidad. Quiero presentarles a nuestra capacitadora, la doctora Miriam Argueta. Ella es licenciada en Psicología por la USAC, maestra en Derechos Humanos, maestra en Docencia Universitaria por la Universidad Rafael Andívar, doctora en Psicología por la Universidad Mariano Galvez. Tiene un posgrado en la metodología educativa de casos por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y en cuanto a cosas que ha realizado, es consultora independiente en áreas de educación y derechos humanos y es catedrática de pregrado y posgrado en la USAC, en la URL, UMG y en la Universidad del Valle, en programas presenciales, programas e-learning o programas e-learning. Así que para mí es muy grato poderle dar la bienvenida a la doctora Miriam Argueta. Te dejamos el tiempo. Queremos orar por usted para que pueda darnos todo lo que tiene para compartir. Dios, te damos gracias por esta tarde, por los que estamos acá y los que vienen en camino. Gracias porque podemos compartir este tiempo y poder aprender cosas que necesitamos para desarrollar nuestra labor docente. Alabamos tu nombre por poder estar acá y porque sabemos que la doctora Miriam será usada por ti para compartir todo el conocimiento que tú le has dado y toda la experiencia y la práctica que tiene a nivel pedagógico. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por ese recibimiento. Para mí es un gran gusto y un honor estar con ustedes. Me han presentado como capacitadora, porque esta es una capacitación. Me voy a retirar del podio porque realmente creo que eso es una barrera entre ustedes y nosotros desde acá, ¿verdad? Y en algún momento pues nosotros también nos corresponde estar del otro lado. Pues les decía que me habían presentado como capacitadora. Yo diría que más allá de una capacitación, este es un intercambio, un espacio entre colegas, entre expertos en la educación que están interesados en mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido voy a darles básicamente pues el espacio para que ustedes puedan compartirnos sus experiencias y partir desde el conocimiento que ustedes poseen, tanto en sus disciplinas, es decir, en su especialidad, y básicamente la experiencia que como docentes poseen y que se trata precisamente de esto. Quiero iniciar compartiéndoles a uno de mis poetas favoritos. Por favor. Dice Benedetti que me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Sigamos. ¿Tiene sonido, por favor? Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien se permite huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio.
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social ni como Lucy. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, la humildad, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea, por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Gracias por ser esa gente. Gracias. Como ustedes habrán podido observarlo y escucharlo, realmente Benedetti era un constructivista, porque ese proceso de vida y esa construcción de ese tipo de gente, pues básicamente se va dando a lo largo de toda una existencia. Y quise compartirlo porque, como ustedes sabrán, realmente el ser docente implica ese proceso de construcción, implica ese proceso de aprendizaje cotidiano, implica esa humildad de poder seguir aprendiendo, y espero que lo hayan disfrutado. Lastimosamente no tuvimos el sonido para el fondo, que es muy emotivo, pero vamos a iniciar. Quiero presentarles en primer lugar la agenda. Por favor, si vemos la primera diapositiva. Vamos a estar compartiendo durante 6 sesiones. Esta es la primera de esas 6 sesiones. Para el día de hoy tenemos en agenda abordar 3 temas principales. Vamos a ver si aparece. El paradigma de la educación, o los paradigmas de la educación, el conductismo, cognitivismo y el constructivismo. Crisis del paradigma clásico de la educación, fundamentalmente 3 puntos centrales sobre los que va a girar nuestro diálogo, nuestro acercamiento. Gracias. Veamos entonces los mapas. Para tener una idea o algunas ideas sobre las cuales pueda girar nuestra discusión y nuestro acercamiento, quiero compartirles algunos temas muy puntuales, muy
centrales en este sentido. En primer lugar, quiero referirme a lo que es el aprendizaje, que es precisamente el campo de estudio en el que todos estamos involucrados. Esto para que partamos de una plataforma común y luego pues poder alimentar este intercambio de sus propias experiencias. Vamos a decir que el aprendizaje, si regresamos, no los voy a atiborrar con mucha teoría, solamente vamos a ver algunas ideas centrales y luego vamos a pasar a escucharles y conocer sus inquietudes, desde su perspectiva, cuál es básicamente la situación de estos paradigmas en nuestro sistema educativo a nivel nacional. Esto nos va a ir ubicando y contextualizando. A ver, regresemos al primero, donde decía aprendizaje. Veamos una descripción bastante general. Es uno de los rasgos más exclusivos de la sociedad porque en él se maneja un gran volumen de información. Permite realizar cambios internos y externos. Es decir, que cuando estamos aprendiendo, estamos en la posibilidad de generar cambios. Un proceso de adquisición de conocimientos que nos llevan al cambio. Básicamente, cuando aprendemos algo, cambia la forma en que pensamos, actuamos, se generan cambios de diferente tipo, dependiendo de qué tipo de aprendizajes estemos tratando. Vamos a ver que hay procesos de aprendizaje, algunos implícitos, ¿sí? Y otros que no son tan implícitos, que requieren ciertos procedimientos, ciertos procesos que vamos a ir abordando detenidamente. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que el proceso de aprendizaje implícito es válido en contextos rutinarios, pero en ambientes muchas veces cambiantes. El implícito es el que se va dando sin necesidad de acompañamiento, ¿verdad? Dijéramos que se desarrolla esa capacidad o habilidad del ser humano de aprender aún sin ningún tipo de orientación. Luego tenemos los procesos de aprendizaje específicamente humanos, que son aquellos que sí requieren un cierto tipo de acompañamiento y que se van a dar básicamente a partir de la manipulación que hacemos de la información a través, por ejemplo, de las diferentes herramientas que apliquemos, los diferentes procesos que realicemos para que el ser humano aprenda. Básicamente hay algunos paradigmas que, como ustedes recordarán, nos hablan de cómo se da ese proceso de aprendizaje. Uno de los más conocidos y cuestionados también es el paradigma conductista. Este paradigma conductista ha sido sumamente cuestionado porque básicamente lo que le interesa es o está centrado en un aprendizaje memorístico, un aprendizaje que para nada le interesa la calidad humana, ni mucho menos toma en cuenta aspectos individuales de cada ser humano y está más enfocado en procedimientos o manipulaciones que se hacen en el ambiente para que se dé ese proceso de aprendizaje. En este caso tenemos exponentes sumamente importantes
a lo largo de la historia, como Skinner, Wundt y Watson. Básicamente vamos a encontrar que Skinner, al igual que Watson, realizaron una serie de experimentos para demostrar que el ser humano aprendía a partir de, básicamente, estímulos a los cuales iba a ir generando una serie de respuestas y que esto era fundamental para que se diera el aprendizaje. Es decir, una conducta iba a ser aprendida a partir de un determinado estímulo, un determinado refuerzo, básicamente, y que esto generó una serie de experimentos sumamente importantes para la ciencia. Y a nivel experimental fue muy cuestionado en vista de que no se tomaba en cuenta la calidad del ser humano, no se tomaba en cuenta el sentir del ser humano, sino era básicamente tomado como un objeto al cual se le sometía a un proceso y el resultado era que aprendía a través de desarrollar una conducta dada. Y esto fue sumamente cuestionado en vista de que, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de bioética, pues esto ya no es permitido. Yo no sé si ustedes recordarán los experimentos de Watson con el pequeño Albert y la salivación del perro, cómo a través de estimular una conducta, incluso sin tener el estímulo, el perro aprendía a salivar por el simple hecho de que se había dado un condicionamiento. Y esto mismo lo realizó con niños. Y un caso muy sonado, del cual nunca se supo cuál fue el resultado, fue el caso del pequeño Albert, que está documentado, hay videos sobre el tema, en el cual al pequeño Albert se le sometió a este proceso de condicionamiento y efectivamente Albert desarrolla el miedo a través de un estímulo y el reforzamiento de esa conducta generó que desarrollara incluso un miedo generalizado, ya no al estímulo presentado, sino a cualquier estímulo. Y básicamente entonces el paradigma conductista lo hemos tenido como enmarcado o está enfocado dentro de lo que se considera como adiestramiento, un aprendizaje basado en el refuerzo, en el castigo. Por ejemplo, puede haber un refuerzo positivo, uno negativo. El castigo sería negativo, un premio sería un refuerzo positivo. Cuando le ponemos a los niños las estrellitas porque hicieron algo bueno, porque hicieron lo que la maestra les pidió o lo que la mamá les ordenó, y le ponemos una estrellita, una carita alegre, lo que estamos haciendo ahí es utilizando el conductismo, dijéramos los parámetros o los indicadores que determina el conductismo. Y cuando premiamos, por ejemplo, con una nota, con una carita alegre, con un 100, muy bien, estrellita, felicitaciones, no estamos haciendo nada más que utilizar refuerzo, utilizar el premio, y con eso pretendemos que la persona, el niño, el estudiante, aprenda y vaya generando una conducta, en este caso, la que nosotros estemos tratando de enseñar. Sigamos. Vamos un poco más. Básicamente esto se conoce como aprendizaje de conductas. Por ejemplo, los hábitos. Los hábitos es un aprendizaje basado fundamentalmente en el conductismo, en el paradigma conductista. Casi todas las conductas que hemos desarrollado como un hábito fue aprendida porque fuimos estimulados o esa conducta fue reforzada por un premio o un castigo. Si no cumples, ¿sí?, te sanciono, te quito el domingo, no te voy a dar para tal o cual cosa, sacas una mala nota, en fin. Es decir, el conductismo ha sido un paradigma educativo por siglos utilizado y está muy vinculado a lo que nosotros conocemos como modelo educativo tradicional. Si ustedes recordarán la manera en que fuimos educados
básicamente era a través de estímulos, a través de refuerzos, de premios y de castigos. Y en donde básicamente el docente, el maestro, los padres eran la autoridad total y no había nada que cuestionar. Y ese es el enfoque o el paradigma conductista que hoy por hoy sigue estando vigente en el sistema educativo nacional y en muchas instancias. Incluso se habla de que las mismas familias, por ejemplo, cuando ustedes han visto que en nuestro país el tema de la violencia es un tema que ha desbordado y que básicamente el Estado no ha logrado dar respuesta. Y se dice que el problema de la violencia es un problema de familia, que son los padres los que han perdido el control, y en algunos otros casos se habla que es el sistema educativo que no ha respondido a las necesidades o requerimientos de la sociedad. Diríamos entonces que una conducta violenta ha sido aprendida y que fue aprendida dentro del ámbito familiar. Dentro de ese ámbito familiar se dio ese aprendizaje en función, muy probablemente, de que el paradigma conductista, en donde el padre es el agresor, es el que tiene el poder y es quien castiga y reprime, pues básicamente condiciona a los niños o a los miembros de esa familia a que desarrollen esa conducta violenta. Y posteriormente, cuando salen a la sociedad, cuando salen a interactuar con la comunidad, pues lo que tenemos son conductas violentas. Luego vamos a ver que, bajemos un poco más, el condicionamiento instrumental. Realmente estas son diferentes líneas o enfoques del mismo condicionamiento, en el cual en el instrumental se recurre a algunas herramientas, a algunos procesos para que se dé ese condicionamiento. Pero diríamos que todo el paradigma conductista lo que fundamenta es ese paradigma educativo tradicional. Si lo quisiéramos ver en 2 o 3 palabras y concluir que este paradigma, en nuestro país y en nuestra cultura guatemalteca llegó para quedarse, para enraizarse y para generar ciertas conductas o ciertos patrones de conducta que fueron aprendidos a través de premios y de castigos, y donde el castigo realmente rebasó, dijéramos, la calidad de refuerzo. Es decir, el castigo se convirtió muchas veces en tortura. Por ejemplo, el tipo de castigo físico a los que se someten los niños y los adolescentes, sobre todo en el interior de la República, aún en centros educativos. Hoy día hay diferentes medios de comunicación publican en este momento en el que nos encontramos a nivel de la ciencia, del avance de la ciencia y de la tecnología, que aún los maestros siguen utilizando ese tipo de estímulo, ese tipo de refuerzo negativo, que es el castigo, para lograr un cierto tipo de aprendizaje. Por ejemplo, en el interior de la República, en algunas áreas, no es nada difícil encontrar maestros o maestras que, frente a la incapacidad o a la impotencia de poder controlar la conducta de sus estudiantes, recurren a amarrarlos a la pata de la mesa, a sentarlos en una silla y amarrarlos para que no se muevan. Y ese tipo de condicionamientos va generando un aprendizaje conductual que no es el mejor, desde luego, ¿verdad? Sigamos. A ver si podemos ir bajando ahí. Vamos a detenernos un poco, subamos algo más aquí. El aprendizaje según la Escuela de Procesamiento de la Información. El modelo conductista también se vincula además del modelo educativo tradicional, al de procesamiento de la información, es decir, cómo nuestro cerebro va a procesar una información, y vamos a decir que se privilegia la memoria. El modelo conductista va a privilegiar un aprendizaje memorístico
repetitivo, de corto plazo, además de básicamente ser sumamente débil en el tiempo. Es decir, al ser de corto plazo, va a memorizar, nuestros estudiantes van a memorizar una lección pues para el examen. Van a memorizar un contenido para el momento en el que lo requieren, pero que durante el tiempo pues se va a esfumar. Entonces esa es una de las debilidades, diríamos, del aprendizaje basado en un paradigma eminentemente conductista. Este modelo ha sido utilizado y sigue siendo utilizado pedagógicamente cuando estamos interesados en que nuestros estudiantes memoricen ciertos contenidos. Cuando les pedimos solo que realicen solo la acción de memorizar, la gran desventaja viene siendo precisamente que esos aprendizajes solo van a ser contenidos en muy corto tiempo. ¿Seguimos, por favor? Bajemos un poco más. Hubo diferentes, dijéramos, pensadores al respecto de este paradigma pedagógico. Algunos centraron sus investigaciones en desarrollar la importancia de la memoria sensorial, la memoria de trabajo, o sea, la instrumental. Por ejemplo, a nivel técnico, cobra mucha importancia la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Es decir, cuando le pedimos a nuestros estudiantes, por ejemplo, que aprendan un cierto proceso, lo que estamos haciendo es trabajando con la memoria instrumental. Es una memoria de trabajo. Básicamente lo que estamos reforzando es un aprendizaje eminentemente mecánico. Y como ustedes podrán darse cuenta, el paradigma conductista favorece los aprendizajes mecánicos de corto plazo y sin mayor trascendencia en la vida de la persona que aprende. Bajemos, por favor. Diríamos que en conclusión o resumiendo el paradigma conductista, este es el que utilizamos en nuestras diferentes disciplinas para manejar o desarrollar cierto tipo de conductas a un nivel meramente memorístico. Bajemos un poco más. Perdón, por favor, si subimos. Veamos el aprendizaje constructivista. Ahí estamos. Las escuelas constructivistas responden a lo que hoy conocemos como paradigma constructivista. Los máximos representantes de este tema pues son Piaget y Vygotsky. Estoy segura que ustedes habrán escuchado sobre estos pensadores, investigadores y especialistas de la educación. Y no nos vamos a referir a la teoría propiamente de Piaget en cuanto a la teoría del conocimiento, porque Piaget, siendo médico, le interesó conocer o determinar cómo se desarrollaba el pensamiento, la inteligencia en la mente del ser humano. Y esto lo lleva a convertirse en psicólogo. Y a partir de los estudios de psicología va desarrollando su teoría epistemológica sobre el conocimiento y refirió que el ser humano aprende a partir de la construcción de un proceso mental, a lo que él llamó, si bajamos por favor, acomodación, asimilación y equilibrio o equilibración, dicen los textos. Sin embargo,
nosotros lo manejamos como equilibrio. ¿Qué sucede cuando se da la acomodación? Pues es un proceso que complementa la asimilación. ¿Y qué es asimilar? ¿Qué es lo que nosotros buscamos que nuestros estudiantes asimilen? Pues básicamente la información que le compartimos y preguntamos qué interpretan ellos de la información que nosotros le trasladamos. Y decimos o quisiéramos saber en un momento dado cuánto de la información que nosotros le trasladamos realmente asimilan ellos. Piaget decía que es muy pobre la asimilación si antes no se parte de los esquemas previos de conocimiento de nuestros estudiantes. Es decir, si nosotros centramos nuestro proceso de enseñanza en contenidos teóricos que parten exclusivamente de nuestras necesidades u objetivos de enseñanza, definitivamente el aprendizaje va a ser mínimo. Pero si partimos de los presaberes, de las experiencias previas y de los contenidos manejados en esquemas mentales, es decir, experiencia, y del contexto de la realidad de nuestros estudiantes, entonces esa nueva información que presentemos va realmente a generar lo que hoy conocemos como aprendizaje significativo. En esta teoría de Piaget cobra muchísima importancia la experiencia previa, pero no a nivel de contexto, sino básicamente de proceso mental, es decir, esquema mental. ¿Qué es lo que nuestros estudiantes conocen previamente? ¿Qué han hecho previamente en el campo que nos ocupa de la investigación o de la ciencia para partir de ahí y crear nuevas conexiones a nivel del sistema nervioso central? Y posteriormente a esas conexiones y articulaciones, diríamos que entonces se da el proceso de acomodación de ese nuevo conocimiento. Además, Piaget planteaba que antes de darse la acomodación, se daba un proceso de desequilibrio, es decir, los nuevos conocimientos generan un cisma a nivel cognitivo. Y solo hasta que nuestros estudiantes entran al proceso de acomodación mentalmente de esa nueva información es que se genera el nuevo conocimiento. Sigamos, por favor. Bajemos un poco más. Entonces, ¿cómo se define el aprendizaje desde el constructivismo? Se define como un proceso de adquisición, un proceso de construcción, no como un proceso de imposición, ni mucho menos de información. Básicamente diríamos que Piaget plantea que el proceso de aprendizaje es un proceso interno y que ese proceso interno inicia en nuestro sistema nervioso central, y que de acuerdo a las condiciones genéticas de esta estructura cerebral es que se va a dar una cierta calidad de aprendizaje. Y de ahí tenemos, esta es una teoría sumamente biologista, es sumamente, dijéramos, elitista, porque se reconoce que la estructura nerviosa central se va a desarrollar, dijéramos, de la mejor manera, sobre todo en aquellas personas que tienen las condiciones físicas para el desarrollo del sistema nervioso central en las mejores condiciones. Por ejemplo, niños desnutridos, niños con problemas genéticos, definitivamente van a ser niños que no reúnen las condiciones idóneas para que se dé el aprendizaje. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de las 1001 historias que las maestras de primaria, preprimaria y aún de diversificado de los diferentes contextos de Guatemala
pues nos puedan contar sobre cómo los niños no aprenden a pesar de nuevas didácticas, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de tratar de apoyarles con diferentes herramientas, y el niño o la niña no aprende, el adolescente no desarrolla su inteligencia. Básicamente, desde la comprensión de la teoría de Piaget, lo que diríamos es que es una persona, ¿sí?, que no posee una estructura cerebral genéticamente bien dotada que posibilite el aprendizaje. Y hasta ahí. Piaget no llegó, esta es una de las grandes críticas a su teoría, no llegó a desarrollar más allá de la definición del proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, uno de sus pupilos le mejora la plata, y en este caso viene Vygotsky. Y Vygotsky toma todo el contenido estructural de la teoría genetista de Piaget, pero va más allá y desarrolla la parte social, cultural, y dice, bueno, vamos a tomar la estructura, vamos a decir que la estructura cognitiva es fundamental, pero no es lo único que cuenta para aprender. Necesitamos tomar en cuenta el contexto, la realidad social, y en ese sentido aparece un elemento fundamental que es el lenguaje, porque a través del lenguaje es que este niño o niña irá generando esos vínculos sociales, irá generando esos aprendizajes que va a ir asimilando, va a ir acomodando, y que al mismo tiempo va a requerir de un tutor, de un guía, de un orientador que desarrolle lo que llamamos la zona próxima. Es decir, la zona próxima va a ser básicamente desarrollarme hasta donde me sea posible a partir de el apoyo que me preste el tutor, el guía, el orientador. Fundamentalmente, la teoría de Vygotsky lo que vino a, dijéramos, proveernos fue de herramientas pedagógico-didácticas para desarrollar la inteligencia, el pensamiento y la capacidad de aprender de los seres humanos, sobre todo de aquellos que se encontraban o se encuentran en desventaja. En el caso de Guatemala, por ejemplo, frente a situaciones genéticas de desnutrición, de poco peso, una talla baja y condiciones insalubres, condiciones que riñen contra todo tipo de desarrollo, pues básicamente para Piaget no habría mucho que hacer ahí. Pero si nos apoyamos en la teoría constructivista de Vygotsky, entonces tendríamos un modelo educativo que se fundamenta en una teoría social, humanística. Sigamos, bajemos un poco más para llegar a... Si bajamos aquí, por favor. Vamos a ver entonces un poco al respecto de la introducción al pensamiento de Vygotsky. El concepto de actividad mediada para explicar la conducta fue el primer elemento de su teoría, es decir, el proceso de aprendizaje va a darse en cualquier ser humano a partir de la mediación. Y ahí es donde surge toda la teoría de la mediación pedagógica. La actividad humana es un proceso de transformación del medio a partir de estímulos dados, es decir, el aprendizaje puede generar transformaciones en el medio, en el contexto, a partir de que usted como docente, guía, tutor, orientador, vaya generando esa conducta de aprender. El proceso adaptativo es un proceso con gran carga social. ¿Por qué esto? Básicamente vamos a ver que cuando hablamos de adaptación, sobre todo si lo vemos en conductas puntuales como la violencia, la agresividad y más que todo
la violencia en los niños y los adolescentes, encontramos que lo que ha fallado es un proceso de adaptación. Y detrás de ese proceso de adaptación al medio social, lo que se encuentra es un aprendizaje deficiente. ¿Un aprendizaje deficiente en qué? Pues en las conductas y las normas socialmente aceptables. Además, según Piaget, la educación es la clave, según Vygotsky, la educación es la clave del éxito. Pero la educación entendida como ese proceso de aprendizaje mediado, no como el contexto, no como el concepto de educación clásicamente aceptado desde un paradigma conductista en el cual solo es el traslado de la información. La educación y cultura van unidos y se unen y se vinculan a través del lenguaje. Y por último, denomina el aprendizaje como medio instrumental y medio social. Y dice Vygotsky, el único medio que poseemos para que el ser humano aprenda y se desarrolle es el contexto social que le rodea. Ese aprendizaje mediado a partir de la presencia de los padres, los guías, los orientadores, los maestros, es decir, un sistema educativo que tome como punto de partida el contexto social, y el contexto social entendido como la realidad de esa persona o de ese conglomerado que aprende. Y vemos entonces dijéramos los diversos escenarios que surgen en contraposición a esta teoría de Vygotsky en ambientes como el de Guatemala. Sucede, por ejemplo, que pretendemos que los niños aprendan en los diferentes niveles educativos cuando sus contextos realmente no están tomados en cuenta. En primer lugar. Luego, hablamos de incorporar la tecnología a la educación y asumimos, por ejemplo, que el hecho de llevar algunas computadoras a un centro educativo va a ser suficiente para que los niños y jóvenes incorporen la tecnología al desarrollo de su inteligencia cuando salen de esos centros educativos y regresan a sus casas y regresan a sus comunidades y a su medio habitual, encuentran que están totalmente desvinculados, totalmente descontextualizados. Entonces ahí tampoco estamos trabajando en procesos de aprendizaje sólidos, ni mucho menos fundamentados en el ámbito social y cultural, porque les estamos mostrando a través de las tecnologías, del internet y de todo esto que en algún momento tienen acceso, pues ambientes, escenarios que muy probablemente no van a poder accesar, o que solamente van a tener accesos muy cortos, muy puntuales y muy distantes en el tiempo, que no van a permitir que desarrolle un proceso de aprendizaje sólido. Sigamos, por favor, podemos bajar un poco más. Básicamente, la teoría de Vygotsky plantea la necesidad de que como docentes, como padres de familia, como orientadores y facilitadores de los procesos de aprender, demos la oportunidad de que estos aprendizajes se conviertan en aprendizajes significativos para la vida de los niños, niñas, adolescentes y aún en la vida de los adultos. Sobre todo cuando estamos hablando del aprendizaje en el ámbito universitario, a niveles de pregrado, posgrado, por ejemplo. Y en este sentido, lo que se está trabajando en la actualidad, pues es básicamente enseñar y aprender
desarrollando competencias, pero con un enfoque eminentemente constructivista. Veamos algo más. Bajemos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con aprendizaje significativo? Y esta es la última parte de mi presentación, y quiero pasar a escucharlos a ustedes y compartir pues sus experiencias, escuchar cómo ustedes ven tanto el paradigma conductista como el constructivista dentro del sistema guatemalteco, o la experiencia que ustedes posean sobre el tema. Vamos a ver entonces qué es el aprendizaje significativo. Y este se define como una nueva modalidad de aprendizaje de carácter eminentemente constructivo, es decir, para que un aprendizaje sea significativo, tiene que ser el resultado de la construcción que la persona que aprende vaya realizando. Y básicamente vamos a encontrar que se parte del conocimiento previo, vinculándolo a los nuevos conocimientos y principalmente dejando que el que aprende lo vaya descubriendo, ¿sí? Progresivamente vaya generando esos aprendizajes a partir de un autodescubrimiento. Y ahí viene una gran cantidad de teorías al respecto, Ausubel, Brunner, Novak, que nos plantean alternativas de aprendizaje significativo a partir de ciertas intervenciones pedagógicas. Y en ese sentido vamos a encontrar que hace su aparición toda la gama de didácticas que ustedes habrán escuchado hasta el momento o que ustedes mismos utilizan, en las que hay un sinfín de estrategias y técnicas didácticas que utilizamos para generar aprendizajes significativos a partir de la fundamentación teórica constructivista, tratando de ir dejando en la medida de lo posible el conductismo, no porque sea malo o haya sido malo, sino porque básicamente el conductismo no toma en cuenta toda la individualidad y la calidad de ser humano y sobre todo esa calidad de creación, y no desarrolla temas como creatividad y pensamiento crítico. Y hoy en día ustedes saben que con la llegada de la globalización y todo el tema de la sociedad del conocimiento, una de las habilidades que se valora enormemente en el ser humano es su creatividad en la solución de problemas, en la búsqueda de soluciones, el trabajo en equipo, capacidades y habilidades para aprender a aprender, para resolver conflictos y en fin, todo lo que involucra hoy en día funcionar en el campo más bien en la sociedad del conocimiento, dentro de la globalización. Yo lo dejo hasta ahí en el tema de los paradigmas educativos. Solamente, si ustedes se dieron cuenta, solamente fueron unas pinceladas sobre cada uno de los paradigmas. No quiero, sobrecargar teóricamente esto, sino más bien llevarlo a el análisis que podamos ir generando y a la construcción de nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y cómo ustedes ven todo este tema educativo, y sobre todo la posibilidad y la necesidad de la transformación de nuestros propios paradigmas. Recordemos que básicamente somos maestros, docentes que hemos aprendido en un paradigma conductista y estamos siendo obligados, de alguna manera el sistema nos obliga, de alguna manera la globalización nos empuja, ya nos ha rebalsado el tema de la tecnología para que enseñemos dentro de un paradigma que nos es ajeno, ¿sí?
que de alguna manera, aunque nos estemos acercando, aunque hayamos leído, aunque estemos tratando de generar transformaciones en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y en el hecho de aprender, aún nos queda mucho trecho por caminar. Así es que, gracias, vamos a quitar esto de la pantalla y yo los dejaría a ustedes pues, en el uso de la palabra, les daría el espacio para que desde su conocimiento, su experiencia y la problemática que como docentes compartimos, podamos iniciar un proceso de construcción de un modelo educativo que responda a las necesidades no solo de nosotros como docentes, sino de la población estudiantil, y que cumpla obviamente con los requerimientos que a nivel normativo nos exigen la instancia rectora, ¿verdad? La estructura propiamente universitaria. ¿Quién quiere iniciar el diálogo? ¿Quién nos comparte qué le parece o qué le pareció las debilidades y fortalezas, por ejemplo, del paradigma conductista? En algunos otros momentos he encontrado como cierta reticencia a aceptar que es necesario el cambio, lo cual no significa que nos casemos con el paradigma constructivista, sino que renunciemos al conductismo. Dentro de nuestras especialidades siempre va a haber un espacio para el conductismo, porque necesitamos que pues nuestros estudiantes conozcan, que sean capaces de repetir memorísticamente, por ejemplo, una fórmula, que sean capaces de memorizar una fecha, un dato histórico, es decir, datos que efectivamente no podemos obviarlos, sino que al contrario son fundamentales. Sin embargo, no debemos perder de vista que hay otras opciones, y dentro de las opciones el constructivismo y el cognoscitivismo, que es una tendencia también, son una opción que no deberíamos desechar sin antes haber al menos hecho el intento y el acercamiento y haber hecho o creado las experiencias de aprendizaje que generen ese proceso de construcción. Por favor. No sé si lo entendí bien, pero solo que premiar o castigar a algo no es mala cosa. Lo único es que cuando animamos a una persona en sus estudios, cuando no estoy tratando de aprender la pura memoria como bancaria, como se quiere, pero el ánimo cuando uno hace algo bien, el consuelo o el apoyo va muy largo para que sigan aprendiendo y que no se desmayen. Gracias. Lo que sucede es que lo que nos está planteando es el tema de la motivación. La motivación es un concepto mucho más amplio que va más allá del castigo y del premio, porque tenemos que tener muy claro que cuando damos una nota, por ejemplo, de 100 puntos por un trabajo bien hecho, o por el contrario, damos una nota de 5 puntos por un trabajo que no llenó los requerimientos, lo que estamos haciendo es utilizando el refuerzo positivo o refuerzo negativo, ¿sí? Ahí está el premio o el castigo, el premio a su esfuerzo, a su dedicación, y la sanción o el castigo a la falta de dedicación, por ejemplo, o a la falta de interés o al poco interés en el trabajo realizado. Pero hasta ahí de lo que estamos hablando es refuerzo, estímulo. Se da, si seguimos motivando ese buen trabajo, vamos a generar que se desarrolle el hábito de trabajar bien, de esforzarse. ¿Por qué? Porque estoy esperando, porque sé que si me esfuerzo
esfuerzo voy a tener un reconocimiento a ese esfuerzo y ese reconocimiento va a ser la nota de 100 puntos. Ahora bien, la teoría de la motivación explica, va más allá del refuerzo, va más allá del estímulo y lo amplía diciendo que o apoyándose en la parte emocional, ¿sí? No solamente en el mero refuerzo o en el mero castigo o en el premio, sino va más allá hasta abordar todo el tema cognitivo, es decir, razonar con la persona, porque cuando usted le felicita, usted le pone la nota de 100, pero además le felicita. Esto ya es motivación, sale del plano de premio-castigo y lo amplía con la motivación de una palabra, de un reconocimiento verbal a la obtención de la nota de 100 puntos, por ejemplo. Entonces, no estamos diciendo que el conductismo sea negativo, ni mucho menos que el refuerzo no sea conveniente aplicarlo. Por supuesto que sí. Lo que decimos es que no es suficiente, que tenemos que ir más allá, que tenemos que diversificar, porque hoy en día la propia tecnología y a nivel de la globalización pues nos está requiriendo personas preparadas para la vida, no solo personas preparadas para conocimientos aprendidos en corto plazo o de muy bajo perfil. Estamos hablando de aprendizajes para la resolución de problemas, estamos hablando de desarrollo del pensamiento crítico, estamos hablando de el desarrollo de la creatividad de nuestros estudiantes, estamos hablando del desarrollo de la inteligencia, de la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, aspectos o cualidades que no desarrollan el conductismo, ¿sí? Que no es el mejor de los paradigmas educativos o modelos educativos que lo permite o lo facilita. A eso me refería. No sé si queda un poco más explícito, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo lo percibe, qué cisma genera el pensar en el cambio y la transformación, o si ya usted está dentro de ese proceso de cambio y de transformación del paradigma educativo o del modelo pedagógico que usted aplica en su docencia, pues cómo le ha ido, qué experiencias ha tenido, qué situaciones se han generado en el salón de clases, qué aprendizajes ha ido usted desarrollando. ¿Alguien que quiera compartir? Por favor. Una pregunta. Si llega. Hay un aprendizaje, digamos que tiene el tema de la solidaridad. ¿Pero me escuchan allá? No. Si quisiera ser tan amable de acercarse por acá. Gracias. Enseñando el tema de la solidaridad, así teóricamente, digamos. ¿Hay aprendizaje cuando el grupo decide invertir económicamente para ayudar a alguien? ¿Ya hay un aprendizaje ahí? A ver, ¿esto en qué contexto? En ese contexto de ayudar. De la enseñanza de los valores. Sí, del aprendizaje de los valores, el valor de la solidaridad. Sí. Efectivamente, cuando vemos que una persona es solidaria, pues vamos a encontrar este tipo de conductas o actitudes o disposiciones a apoyar a esa persona que está necesitada. Y en ese sentido, pues va a ser muy, dijéramos, obvio que la conducta o la respuesta frente a la necesidad va a ser el generar acciones que promuevan el bienestar de la persona que se encuentra en necesidad. Y efectivamente, tener esas acciones o conductas serían una evidencia de que se ha generado un aprendizaje del valor de la solidaridad, ¿sí? No sé si con eso respondo, ¿sí?
efectivamente sí, este tipo de acciones o conductas por parte de nuestros estudiantes vienen a ser evidencia de el aprendizaje del valor de la solidaridad a través de conductas o acciones puntuales. Por ejemplo, generar una colecta, ¿sí? Hacer cualquier otro tipo de acción que posibilite alcanzar el bienestar o posibilitar el apoyo a la persona que está necesitada. Sí. Por favor, ¿se puede acercar? Yo creo que sí me oí. ¿Sí le oyen allá? Para que se grabe. Para que se grabe. Gracias. En base a esos paradigmas que vimos, ¿cuál es su opinión del CLB y su sistema de competencias?